ti y a todo el público que esta noche te observa y te ve. Ricardo hacía la pregunta, Andrés Manuel López Obrador hoy volvió a decir en el Zócalo voto por voto, que es lo que se está pidiendo, y sin embargo, lo veía yo aquí, el periódico La Jornada dice, el IFE autorizó apertura ilegal de 40% de paquetes, está citándote a ti, sí, pero estamos hablando de que, vamos a ponerle precisión a las cosas porque el clima está muy enrarecido, si ya se abrieron. Esto significaría de las 130,000 casillas que ya se abrieron, por lo menos 60,000 casillas ya entraron los del IFE a donde están guardados por el ejército, los abrieron y los manosearon. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué pruebas Mira, hay? Nadie más ha dicho nada al respecto. Lamentablemente, Denise, todavía ayer por la noche, en Guanajuato y en algunas partes del norte que nos están dando información, se estuvieron abriendo paquetes electorales de distritos electorales, es decir, prácticamente 6 días de haberse celebrado el cómputo, ilegalmente están actuando. ¿Y qué elementos tenemos? Nada más, te lo digo porque hoy el IFE informa en un desplegado. No, tenemos elementos. Nada más, ¿me permites leer lo que informa el IFE? El IFE dice aquí que el único caso, dice, los paquetes que contienen los sobres con los votos permanecen resguardados en las bodegas, custodiados por las Fuerzas Armadas. En fin, no veo aquí... ni he oído a ningún otro partido. Te lo pregunto porque es algo delicadísimo. No, si ya entraron mira, a 40% de los paquetes, ¿como para qué contarlos? Mira, es muy delicado porque nosotros tenemos confianza. Mira, te voy a comentar algo muy rápido. Después del cómputo, nosotros observamos movimientos irregulares, lo denunciamos. El IFE dijo que era legal la apertura de paquetes. ¿Y confirmó haber hecho 2? A los 2 días, aludiendo a una circular, volvió a abrir los paquetes y enseguida, cuando se dio cuenta que era ilegal, ordenó que se cerrara. Así es, lo escuchamos. Pero habían entrado a 2 distritos. No, Veracruz, Campeche, Torreón, Coahuila. ¿Ya son más? Sí, tenemos. Pero es que 40% tenemos de pruebas, los paquetes han abierto. Tenemos pruebas. ¿Qué son cuáles? Tenemos pruebas de grabación. Varios estados del país. Guanajuato. Pero, perdón, 40% significa 130,000. 100 distritos, cuando menos, están abiertos. Y sin embargo, Denise, nosotros hemos dicho que si se acepta el cómputo voto por voto, no recurriremos a movilizaciones, respetaremos el resultado que se observe. ¿Y por qué lo respetarían si ya se habrían violado Porque 100 distritos electorales? Todavía creemos que hay un porcentaje de 60% que no se han tocado. De ahí viene la convocatoria de uno de los puntos de Andrés Manuel ahora. Tú recordarás, ahorita lo vimos en la imagen, que se establecieran 300 campamentos en los 300 distritos donde está la papelería electoral. Te quiero decir que de acuerdo con la ley, ninguna autoridad electoral administrativa puede disponer de la apertura de paquetes, salvo el tribunal. Te preguntaría algo, Ricardo. Estamos en una situación, obviamente, de muchísimo enfrentamiento verbal, sí, de muchísima tensión, de muchísimas desconfianzas. Leía también de las dos partes, por ejemplo, hay desconfianza de que alguien pueda presionar a los miembros del tribunal, ¿no? Hay desconfianza en ambas partes. Y yo creo que la única manera de salir de la desconfianza quizás sea en la precisión, ¿no? En los datos. Tú me dices, 100 distritos han sido violados o han entrado funcionarios del IFE y han tocado concretamente los sobres donde se encuentran las boletas. No solo, también los paquetes electorales donde están las boletas electorales. Es lo que te decía yo. Ah, sí, claro. Te dije las boletas. O sea, han tocado en 100 distritos. Por supuesto. Incluso... Y tenemos, nada más como para tener la certeza, porque si no, ambos lados pueden lanzar acusaciones pues temerarias, ¿no? Claro. ¿Cómo para todos los que estamos aquí, que no podemos estar revisando los 100 distritos, sabemos que el ejército está ahí, teníamos conocimiento de 2, ¿cómo podemos pensar 100 distritos sin la presencia de los partidos políticos? Los funcionarios entraron y tocaron en donde se encuentran los votos de los ciudadanos. Sí, lo movieron porque hubo una circular donde el director ejecutivo envió esa comunicación para que se abrieran los 300 distritos. Tenemos la comunicación, le hemos exhibido. ¿Y ahí dice? Que la comunicación dice que es a 100 distritos. Por supuesto. Incluso una cosa muy grave, Denise, que ellos alegan que el Tribunal Electoral los facultó para la apertura de estas casillas o de estos paquetes electorales en los distritos. Lo dice concretamente y ahora el tribunal, antes de que él tuviese el mandato legal para poder generar alguna resolución sobre los paquetes electorales,
el tribunal va a decir seguramente que no tenía ninguna facultad ni ninguna autorización el IFE de abrir paquetes electorales. Hoy Andrés Manuel López Obrador, y esto es importante porque finalmente hay una guerra de percepción, Ricardo, ¿estás de acuerdo? Sí. Es la sensación de que hubo, o la acusación que hacen ustedes de un enorme fraude, etcétera, el día 2 y después en las actas, y después también quienes dicen son 900,000 ciudadanos los que asistieron, quién sabe cuántos representantes de los partidos, en qué momento se llevó a cabo este fraude. Te diría yo, hoy Andrés Manuel López Obrador, quizá en uno de los momentos más importantes, dijo: informo que faltan 1 millón, o que sobran 1,5 millones de votos. ¿De dónde sale esta cifra? Es mucho decir, sobran 1,5 millones de votos. ¿De dónde vienen estos 1,5 millones? Del cruce de los resultados del PREP y de las actas de cómputo que registran, te lo digo ahora porque la vamos a aportar como prueba superveniente al tribunal, aportan cerca de 70,000 casillas que no concuerdan y que hay errores aritméticos. En casi todas tienen votos menos para Andrés y votos más para el candidato de la derecha. ¿Y cómo sabemos eso si no se han abierto? En el cruce tenemos las actas de cómputo, las actas de cómputo de casilla por casilla. Se hace el cruce y en ese sentido se ve que hay una variante y hay una inconsistencia. Pero esas son las actas que se contaron en el cómputo son las actas distrital. sí, pero son las actas de casilla que tienen los representantes de los partidos. Una vez que se cierra la casilla, estamos haciendo el comparativo y ahí hay más de 70,000. En un principio impugnamos 50,000 en el juicio de inconformidad, pero no hay crimen perfecto. Todos los días salen elementos de juicio y de valor que hacen presumible que se construyó una enorme irregularidad en contra de ¿Cómo fue? Manuel. Los ciudadanos, te lo preguntaría si hoy también el IFE dice que se abrieron en los cómputos distritales 2,750 urnas, de las que sí accedieron los comités distritales, contaron los votos, efectivamente eran casillas que por alguna razón presentaban errores aritméticos muy obvios y se contaron. El resultado de estos 2,750 urnas que se contaron, ¿les fue favorable? Sí. ¿Ya tienes tú los datos? Cerca de 102,000 votos más para Andrés Manuel López Obrador. No solo eso, sino que en algunos lugares... ¿102,000? 102,000 aproximadamente. No solo eso, en 21 distritos en 2,700 casillas. Y no solo eso, sino que algunos votos que habían sido anulados, se demostró que muchos eran en favor de Andrés Manuel. O sea, ¿qué porcentaje? 2 casillas que tenemos una muestra una muestra solamente, en donde se cancelaron 102, 108 votos nulos, había 64 para Andrés, 13 para el PAN, 8 para el PRI. Esa es una muestra nada más de una casilla de votos nulos, donde indebidamente los anularon, porque se abrieron y eran votos para Andrés Manuel. Pero en todo caso, Denise, hay una duda, hay una suspicacia, hay un escepticismo sobre el resultado y el proceso electoral. Ricardo, pero hay una diferencia, sí hay una duda, y desde luego ya se generó y además se sembró. No, y tenemos pruebas. Claro, pero la pregunta es, tal y como me lo platicas, parecería que hubo una confabulación, digamos, o por lo menos una actitud con dolo de muchísimos de quienes participaron el día 2, permíteme terminar, en el día de la elección. Si esto es así, no entiendo bien a qué van al voto por voto, porque ya hay una visión de que los ciudadanos que contaron los errores aritméticos, todos van destinados a perjudicar a Andrés Manuel. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. La visión de ustedes. Estoy de acuerdo. Y entonces, ya hay un vicio... Ya hay un vicio consumado. Sin embargo, te digo, Andrés Manuel ha planteado, como un verdadero estadista, que él se sujetará todavía, a pesar de tanta irregularidad y a pesar de que no se cumplieron los principios rectores del proceso, él dice: yo me sujetaré al voto por voto.